¿Alguna vez sentiste que el dinero desaparece antes de llegar al final del mes? Que trabajas, te esfuerzas, haces todo bien, y aún así, la inflación te aprieta el cuello en silencio. Porque esto no es solo sobre números, es sobre miedo. Miedo a no alcanzar, miedo a fallarle a la familia, miedo a mirar el futuro y no ver claridad. Esta historia comienza como muchas otras, una familia común, con sueños simples y responsabilidades reales. No eran ricos, no eran irresponsables, eran personas trabajadoras que mes tras mes veían cómo el supermercado costaba más, la luz subía, el gas subía, pero el sueldo seguía igual. Cada fin de mes era una pequeña derrota emocional, no porque faltara esfuerzo, sino porque el sistema parecía siempre ganar. El silencio en la mesa, las cuentas acumuladas, las preguntas que nadie quería hacer. Pero un día, algo cambió. Antes de contarte cómo esta familia logró vencer a la inflación usando un presupuesto base cero, déjame decirte algo importante. Si esta historia conecta contigo, quédate hasta el final y acompáñanos en este canal. Aquí compartimos historias reales, soluciones prácticas y esperanza para quienes no se rinden. Porque esto no es solo una historia, puede ser un punto de quiebre para ti. Volviendo a ellos, no buscaron milagros, no ganaron la lotería, no recibieron ayuda externa, solo tomaron una decisión que casi nadie tiene el coraje de tomar: mirar la realidad de frente. Se sentaron a la mesa, sin culpas, sin discusiones, sin orgullo, y por primera vez se hicieron una pregunta distinta. No porque no alcanza, sino ¿a dónde va cada peso? La inflación había robado algo más que dinero. Había robado la sensación de control, y eso es lo que más duele, porque cuando no controlas tus finanzas, tampoco controlas tus noches de sueño, no controlas tus pensamientos, no controlas tu paz. Esta familia entendió algo que muchos descubren tarde. La inflación se combate primero en la mente, luego en el papel, y recién después en la billetera. Lo que hicieron después parece simple, pero simple no significa fácil. Y lo que descubrieron cambió su forma de vivir, gastar y decidir para siempre. Si alguna vez sentiste que haces todo bien y aún así no alcanza, esta historia es para ti. No eran expertos en finanzas, no tenían estudios en economía ni asesores costosos. Eran una familia como tantas otras. Padres responsables, hijos creciendo, sueños modestos y una vida construida con años de esfuerzo silencioso. Durante mucho tiempo, hicieron lo que les enseñaron que era correcto. Pagaban las cuentas apenas llegaba el sueldo, compraban lo necesario, evitaban lujos, usaban la tarjeta con cuidado, o al menos eso creían. Pero aún así, algo no cerraba. Cada mes parecía una repetición del anterior, solo que un poco peor. El dinero alcanzaba menos, las compras eran más pequeñas, las preocupaciones más grandes. La inflación no llegaba como una explosión, llegaba como una lluvia constante, desgastando todo poco a poco. Al principio, nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. El padre se iba a trabajar más temprano y volvía más cansado. La madre hacía cuentas mentales en el supermercado, devolviendo productos al estante con una sonrisa forzada. Los hijos aprendieron a no pedir cosas, no porque no las quisieran, sino porque sentían la tensión en el ambiente. La casa seguía en pie, pero la tranquilidad ya no. Había una sensación permanente de estar corriendo en una cinta sin avanzar, de hacer más y recibir menos, de vivir con responsabilidad y aún así perder. Y eso genera una herida profunda en personas que siempre creyeron en el valor del trabajo duro. Porque el problema no era el dinero, era la impotencia. Esa pregunta que aparece en silencio sobre todo por la noche: ¿qué estamos haciendo mal? No había despilfarro, no había vicios, no había irresponsabilidad. Solo había una realidad que no perdona. Los precios suben, el ingreso no. Con el tiempo, empezaron los pequeños sacrificios invisibles. Cambiar marcas, postergar arreglos, decir el mes que viene demasiadas veces.
Y aunque nadie lo decía, todos sabían que el mes que viene nunca llegaba. La inflación no solo vacía bolsillos, vacía conversaciones, vacía planes, vacía esperanza. La familia comenzó a vivir en modo supervivencia. No se trataba de crecer, sino de aguantar. Cada decisión financiera venía cargada de culpa. Si compraban algo extra, había miedo. Si no lo compraban, había frustración. Y lo peor era esa sensación de injusticia silenciosa. Trabajamos más que antes. ¿Por qué vivimos peor? Esta es la parte donde muchos se rinden. No de golpe, sino lentamente. Se acostumbran, normalizan la presión, aceptan vivir siempre al límite. Pero esta familia no se rindió. No porque fueran más fuertes, sino porque estaban cansados de sentirse atrapados. Una noche cualquiera, sin grandes discursos, ocurrió algo simple pero poderoso. Se sentaron a la mesa, sin televisión, sin celulares, solo ellos, y la verdad, no para discutir, no para culpar, sino para entender. Por primera vez, dejaron de hablar de falta de dinero y comenzaron a hablar de decisiones. Fue incómodo, duro, revelador. Descubrieron gastos pequeños que, sumados, pesaban como grandes. Descubrieron hábitos automáticos que nunca habían cuestionado. Descubrieron que el dinero no se iba de golpe. Se escapaba de a poco. Y ese descubrimiento no trajo alivio inmediato. Trajo conciencia. Porque darse cuenta duele, pero también libera. Entendieron que la inflación no solo estaba afuera, en los precios, también estaba dentro, en la forma en que gastaban sin pensar, por costumbre, por cansancio, por recompensa emocional. No eran malos administradores, eran personas agotadas tomando decisiones en automático. Y eso les pasó factura. Ese fue el momento exacto en que algo cambió. No en la cuenta bancaria, sino en la mentalidad. Comprendieron que si seguían haciendo lo mismo, el resultado sería siempre el mismo. Y que nadie iba a venir a rescatarlos. No necesitaban ganar más dinero de inmediato. Necesitaban recuperar el control. Control sobre sus decisiones. Control sobre sus prioridades. Control sobre su futuro. Y esa necesidad profunda de control es algo que tú, que estás escuchando esta historia, probablemente conoces muy bien. Porque cuando el dinero falta, no falta solo dinero. Falta aire, falta calma, falta horizonte. Esta familia decidió dejar de sobrevivir y comenzar poco a poco a construir. Lo que hicieron después no fue mágico, fue metódico, fue consciente y fue el inicio de una transformación que nadie esperaba. Pero para entenderlo, primero tenían que aceptar una verdad incómoda. No todo gasto es necesario solo porque siempre estuvo ahí. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. Hay un tipo de dolor que no se grita, no se publica, no se comparte en reuniones familiares. Es el dolor silencioso de quienes sienten que están fallando, aunque nadie los haya acusado de nada. En esta familia, ese dolor se instaló despacio. No llegó con una crisis puntual, sino con una suma de pequeños golpes diarios, una factura más alta, un precio que cambió de una semana a otra, un no alcanza repetido tantas veces que empezó a sentirse normal. Pero normal no significa sano. El padre cargaba el peso en silencio. Sonreía afuera, cumplía adentro, pero por dentro hacía cuentas incluso cuando intentaba dormir. Se preguntaba si había tomado malas decisiones, si podría haber hecho más, si estaba dejando a su familia vulnerable. La madre sentía otra clase de dolor, el de estirar, ajustar, resignar, el de transformar la administración del hogar en un campo de batalla invisible. Cada compra implicaba renunciar a algo más. Cada renuncia se guardaba en el pecho. Los hijos, aunque nadie se los explicó, lo percibían todo. Los silencios largos, las conversaciones cortadas, las risas que llegaban tarde. Aprendieron a madurar antes de tiempo, no por elección, sino por necesidad. La inflación no solo encarece productos,
encarece emociones, convierte decisiones simples en dilemas, transforma la vida cotidiana en una negociación constante, y lo más duro es que este dolor no tiene testigos. Desde afuera, todo parecía normal, una familia responsable, un hogar funcional, una vida ordenada. Pero por dentro, algo se quebraba de a poco. Había noches en que el silencio pesaba más que las palabras, momentos en que nadie decía nada porque todos pensaban lo mismo. Estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Por qué no es suficiente? Ese pensamiento es devastador para personas que crecieron creyendo que el esfuerzo siempre trae recompensa, porque cuando el esfuerzo deja de alcanzar también se resiente la identidad. Empiezan las comparaciones silenciosas. Antes alcanzaba. Otros parecen estar mejor. ¿En qué momento perdimos el control? Y con ellas llega la culpa. Aunque no haya culpables, culpa por gastar, culpa por no gastar, culpa por querer un pequeño gusto, culpa por decir que no. La vida se vuelve una balanza imposible de equilibrar. Este tipo de sufrimiento no aparece en estadísticas, no sale en noticieros, pero vive en millones de hogares. Es el sufrimiento de quienes no se rinden pero tampoco avanzan, de quienes resisten sin saber hasta cuándo. En esta familia, el dolor silencioso comenzó a manifestarse en detalles mínimos. Una conversación evitada, un proyecto postergado sin fecha, un después vemos que se repetía como un mantra vacío. Ya no hablaban de vacaciones, ni de mejoras, ni de planes a largo plazo. Vivían en un presente estrecho, comprimido por la incertidumbre, y esa es una de las heridas más profundas que deja la inflación. Te roba el futuro antes de que te des cuenta, porque cuando no puedes proyectar tampoco puedes descansar. El cuerpo sigue, la mente también, pero el alma se cansa. Hubo un momento clave, aunque nadie lo supo en ese instante. Una noche común, sin discusiones, sin lágrimas, sin drama, solo cansancio. Fue ahí cuando entendieron algo que nunca habían puesto en palabras. No estaban mal económicamente. Estaban agotados emocionalmente, agotados de ajustar, agotados de calcular, agotados de sentir que cualquier error podía costar caro. Ese reconocimiento fue doloroso, pero también honesto, porque negar el cansancio no lo elimina, solo lo profundiza. La inflación había creado una presión constante, invisible, que se colaba en cada rincón de la vida familiar. No era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de dignidad, de paz, de seguridad. Y aceptar esa verdad fue el primer acto de valentía real. No para quejarse, no para victimizarse, sino para dejar de fingir que todo estaba bien. Ese dolor silencioso, al ser reconocido, dejó de ser un enemigo oculto y se transformó en una señal clara de que algo debía cambiar, porque cuando el dolor ya no se puede ignorar, es porque la vida está pidiendo una decisión, y esa decisión no tenía que ver todavía con números, presupuestos o métodos. Tenía que ver con algo más profundo: recuperar la sensación de control y dignidad que la inflación les había quitado sin pedir permiso. Ese fue el verdadero punto de quiebre, no el final del problema, sino el comienzo del cambio. El cambio no comenzó con una planilla. No empezó con números ni con cálculos, comenzó con una decisión interna. Después de reconocer el cansancio, el silencio y la presión constante, esta familia entendió algo esencial. No podían seguir reaccionando. Tenían que elegir dejar de vivir a la defensiva, elegir dejar de apagar incendios, elegir recuperar el control, aunque fuera paso a paso. Esa noche, sentados alrededor de la mesa, no hubo promesas grandilocuentes, solo una frase sencilla, pero firme: así no queremos vivir más. Y cuando una familia dice eso en serio, algo profundo se mueve. Decidieron que el dinero dejaría de ser un tema tabú. Nada de reproches, nada de culpas, nada de silencios incómodos. Hablarían de finanzas como se habla de salud, con respeto, honestidad y responsabilidad compartida.
Ese fue el primer acto de valentía. El segundo fue aceptar una verdad incómoda. No todo lo que hacían era coherente con la vida que querían construir. No porque fueran irresponsables, sino porque durante años habían tomado decisiones en automático. Compraban por costumbre, pagaban por inercia, gastaban por cansancio emocional y decidieron parar. Parar para pensar, parar para cuestionar, parar para elegir conscientemente. Ahí apareció un concepto que al principio sonó radical: empezar de cero. No desde la carencia, sino desde la intención. No preguntarse ¿cuánto gastamos el mes pasado?, sino ¿qué queremos que represente nuestro dinero este mes? Esa pregunta cambió todo, porque por primera vez, el presupuesto no era una lista de prohibiciones, era una declaración de valores. Cada gasto debía tener un propósito, cada peso, una razón, cada decisión, un sentido. Decidieron que nada estaba garantizado por costumbre, ni suscripciones, ni hábitos, ni gastos pequeños. Todo debía justificarse desde cero. No fue fácil. Hubo resistencia interna. Hubo incomodidad. Hubo miedo a vivir con menos. Pero también hubo algo nuevo: claridad. Se dieron cuenta de que muchas cosas que creían necesarias no lo eran tanto, y que otras, realmente importantes, habían sido postergadas sin darse cuenta. La conversación dejó de ser "no alcanza" y pasó a ser ¿esto vale nuestro esfuerzo? Esa pregunta es poderosa, porque cuando alineas el dinero con los valores, el control regresa. No de golpe, pero vuelve. La familia entendió que la inflación no se combate solo reduciendo gastos, sino decidiendo conscientemente en qué vale la pena gastar. Eso les devolvió dignidad. Ya no se trataba de privarse por miedo, se trataba de elegir por convicción. Y esa diferencia se siente. El ambiente en la casa empezó a cambiar, no porque sobrara dinero, sino porque sobraba claridad. Las decisiones dejaron de ser emocionales y pasaron a ser conscientes. Menos impulsos, más intención. Cada miembro de la familia tuvo voz, incluso los hijos. No para cargarles responsabilidad, sino para enseñarles algo que nadie les había enseñado antes. El dinero es una herramienta, no un enemigo. Aprendieron juntos que decir no a ciertos gastos era decir sí a la tranquilidad, que renunciar a lo superficial fortalecía lo esencial. La familia dejó de sentirse víctima del contexto y comenzó a sentirse protagonista de su historia. Y eso cambia la energía de todo, porque cuando sientes que decides incluso en tiempos difíciles, recuperas algo fundamental: el respeto por ti mismo. El miedo no desapareció del todo, pero dejó de mandar. La inflación seguía ahí. Los precios seguían subiendo. La realidad no se volvió mágica, pero ellos ya no estaban paralizados. Habían tomado una postura basada en valores, conciencia y responsabilidad compartida. Y ese es el verdadero giro interno. No esperar que el mundo cambie, cambiar la forma de pararse frente al mundo. Fue entonces cuando el concepto de presupuesto base cero dejó de ser una técnica y se convirtió en una filosofía de vida. Una forma de decir: nuestro dinero empieza donde empiezan nuestras decisiones, no donde terminan nuestras excusas. Ese fue el punto exacto en que dejaron de sobrevivir y comenzaron a construir. No con grandes ingresos, sino con una gran claridad. Y cuando la claridad aparece, incluso en medio de la inflación, la esperanza deja de ser una ilusión y se convierte en estrategia. Ese fue su verdadero comienzo. Los primeros meses no trajeron aplausos. No hubo milagros. No apareció dinero extra de la nada. Lo que apareció fue algo menos visible pero mucho más poderoso: orden. Al aplicar el presupuesto base cero, cada mes comenzaba con una hoja en blanco. No con miedo, sino con intención. No con restricciones impuestas, sino con decisiones elegidas. Cada gasto era pensado antes de existir. Nada estaba garantizado solo porque siempre fue así.
Todo debía demostrar su valor. Al principio fue agotador. Requería tiempo, conversaciones y disciplina. Había días en que parecía más fácil volver al piloto automático, pero no lo hicieron, porque por primera vez en mucho tiempo sentían que el dinero dejaba de escaparse sin explicación. La inflación seguía ahí, claro, pero ya no los tomaba por sorpresa. Sabían exactamente qué podían ajustar y qué no. Sabían dónde dolía recortar y dónde no estaban dispuestos a ceder. Eso es madurez financiera. El paso del tiempo empezó a revelar cambios sutiles. Las discusiones disminuyeron. Las decisiones dejaron de ser urgentes. El estrés bajó a algunos niveles, no porque sobrara dinero, sino porque sobraba previsibilidad. Sabían qué esperar. Y cuando sabes qué esperar, el miedo pierde fuerza. Aprendieron a anticiparse. Si algo subía, ya sabían de dónde compensar. Si aparecía un imprevisto, no era una catástrofe, era un ajuste. El dinero dejó de ser una amenaza constante y pasó a ser una variable gestionable. Mes a mes, algo empezó a cambiar en la mentalidad. Ya no vivían pensando solo en este mes, empezaron a pensar en el siguiente, luego en el próximo trimestre, luego en el año. La inflación les había robado el largo plazo. La constancia se lo devolvió. Comenzaron a crear pequeños márgenes, nada espectacular, pero suficientes para respirar. Ese margen trajo algo invaluable. Paz. Paz para dormir mejor. Paz para hablar sin tensión. Paz para decidir sin culpa. Con el tiempo, notaron algo sorprendente. Gastaban menos sin sentirse privados. Porque el gasto consciente es distinto al recorte forzado. Cuando eliges, no duele. Cuando te imponen, sí. El presupuesto base cero no los hizo vivir con menos dignidad. Los hizo vivir con más coherencia. Y esa coherencia se nota. Los hijos empezaron a ver un modelo distinto. No de miedo, sino de responsabilidad. No de escasez, sino de criterio. Aprendieron que no todo deseo es urgente, que no todo lo que brilla es necesario, y que decir ahora no también es una forma de cuidarse. Mes tras mes, la familia pasó la prueba más difícil, la del tiempo. Porque cambiar un mes es fácil, sostener el cambio, no. Hubo tentaciones, hubo cansancio, hubo momentos de duda, pero cada vez que pensaban en volver atrás, recordaban cómo se sentían antes, agotados, confundidos, sin control, y eso bastaba para seguir. Con el tiempo, comenzaron a aparecer recompensas silenciosas, no premios externos, sino internos, la tranquilidad de abrir una cuenta sin miedo, la seguridad de tomar decisiones con información, la confianza de saber que, pase lo que pase, no están improvisando. Ese es el tipo de riqueza que no se mide en dinero. La inflación seguía subiendo precios, pero ya no subía su ansiedad. Habían construido un sistema que se adaptaba. No perfecto, pero realista. Y eso marcó la diferencia. La constancia los convirtió en una familia resiliente, no porque nada los afectara, sino porque sabían cómo responder. El presupuesto base cero dejó de ser un esfuerzo y se volvió un hábito, un ritual mensual, un espacio de conversación, un momento de alineación. Ese hábito, repetido con disciplina, cambió el rumbo, no de un mes a otro, pero sí de manera definitiva, porque el verdadero triunfo no fue ganarle a la inflación, fue dejar de ser dominados por ella. Y cuando el tiempo pasa y miras atrás, te das cuenta de algo profundo. La constancia humilde vence a cualquier contexto adverso. Eso fue lo que esta familia descubrió. No una fórmula mágica, una forma consciente de vivir. Y esa forma, sostenida en el tiempo, siempre da frutos. Con el paso del tiempo, esta familia entendió que la verdadera lección no estaba solo en el método que usaron, sino en lo que ese método les enseñó sobre la vida. Porque el presupuesto base cero fue apenas la herramienta. La transformación real ocurrió en otro lugar. Aprendieron que el dinero no es solo un recurso económico, es un reflejo directo de nuestras decisiones,
prioridades y valores. Cuando el dinero se va sin control, no es solo el dinero el que se pierde claridad, se pierde rumbo, se pierde paz. Y cuando se recupera el control, aunque sea de forma gradual, algo mucho más profundo se ordena por dentro. Esta familia descubrió que muchas veces no sufrimos por lo que ganamos, sino por cómo decidimos. No por falta de ingresos únicamente, sino por falta de intención. La inflación, en ese sentido, fue solo el detonante. El verdadero problema era vivir en automático, comprar sin pensar, pagar sin cuestionar, gastar para compensar cansancio, frustración o miedo. Ese patrón no es exclusivo de una familia. Es una trampa silenciosa en la que caen millones de personas. Y romperla requiere algo que no se enseña en la escuela: conciencia. Conciencia para detenerse, conciencia para elegir, conciencia para decir esto sí y esto no. Otra lección poderosa fue entender que ordenar las finanzas no es un castigo, sino un acto de respeto propio. Respetarte es no vivir siempre al límite. Respetarte es no gastar hoy lo que te robará la tranquilidad mañana. Respetarte es no hipotecar tu paz por impulsos momentáneos. Esta familia dejó de ver el presupuesto como una cárcel y empezó a verlo como un mapa. Un mapa que muestra dónde estás, hacia dónde vas y qué caminos conviene evitar. También comprendieron algo esencial para cualquier etapa madura de la vida. No todo lo que es posible es conveniente. Que puedas pagar algo no significa que debas hacerlo. Que otros lo hagan no significa que sea correcto para ti. La comparación es uno de los mayores enemigos de la estabilidad financiera y emocional. Ellos dejaron de mirar hacia afuera y empezaron a mirar hacia adentro, a su realidad, a sus valores, a sus verdaderas necesidades, y eso los liberó. Aprendieron que la abundancia no siempre es tener más. Muchas veces es necesitar menos ruido, menos presión, menos decisiones impulsivas y más intención, más coherencia, más tranquilidad. Esta lección es especialmente importante en una etapa de la vida donde el cansancio pesa más que la ambición desmedida. Después de los 40, muchos ya no buscan impresionar. Buscan estabilidad, buscan sentido, buscan paz. Y ordenar el dinero es una de las formas más concretas de construir esa paz. Otra verdad que descubrieron es que no existe control total, pero sí preparación. La inflación seguirá existiendo. Los imprevistos seguirán apareciendo. La economía seguirá cambiando. Pero una persona consciente no vive reaccionando, vive ajustando. Y esa diferencia lo cambia todo. Esta familia aprendió a no prometerse imposibles. No buscaron hacerse ricos, buscaron vivir con dignidad. Y eso es una meta profundamente sabia, porque la dignidad no depende del monto en la cuenta, sino de la relación que tienes con lo que tienes. También entendieron que el ejemplo vale más que cualquier discurso. Sus hijos no aprendieron de finanzas por teoría, sino por observar decisiones coherentes, por ver límites claros, por ver conversaciones honestas. Eso es un legado. No dinero heredado, sino criterio heredado. Y quizás la lección más importante de todas fue esta. La vida no mejora cuando ganas más, mejora cuando decides mejor. Esa frase resume todo. El presupuesto base cero no los salvó de la inflación, les devolvió algo más valioso, la capacidad de elegir con conciencia en medio de ella. Y cuando una persona recupera esa capacidad, ya no vuelve a sentirse víctima del contexto. Se siente responsable, se siente firme, se siente en paz. Esa es la verdadera victoria. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Esta historia no encuentra a cualquiera. Encuentra a personas que han vivido, que han trabajado, que han cargado responsabilidades reales sobre los hombros. Tal vez tú también sentiste esa presión silenciosa, esa sensación de que haces todo lo posible y aún así, cuesta respirar, de que el dinero no alcanza como antes, aunque tu esfuerzo sea mayor. Y déjame decirte algo con claridad y respeto. No es falta de capacidad, ni de inteligencia, ni de voluntad.
Es el contexto, es el desgaste, es vivir demasiado tiempo reaccionando en lugar de decidiendo. Si alguna vez te descubriste haciendo cuentas de madrugada, si evitaste mirar el estado de cuenta para no angustiarte, si postergaste sueños no por falta de ganas, sino por prudencia, entonces, esta historia también habla de ti. Y no estás solo. Hay millones de personas, especialmente después de los 40, que atraviesan este mismo momento vital. Un momento donde ya no se quiere correr sin sentido, donde el cuerpo pide pausa y la mente pide claridad. Quizás tú también creciste creyendo que el esfuerzo siempre sería suficiente, que si eras responsable, trabajador y honesto, las cosas se acomodarían solas. Y cuando eso no sucede, aparece una mezcla difícil de explicar: frustración, culpa y cansancio. Pero escucha esto con atención. No hay nada malo en ti por sentirte así. Lo que sientes es la consecuencia natural de haber sostenido mucho durante demasiado tiempo. Esta historia no es para enseñarte una técnica. Es para recordarte algo que tal vez olvidaste en el camino. Tienes derecho a vivir con tranquilidad, derecho a entender tus números, derecho a decidir sin miedo, derecho a no vivir siempre al límite. Y si hoy sientes que estás cansado de ajustar, de ceder, de postergar, eso no te hace débil, te hace humano. La diferencia está en qué haces con ese cansancio. Puedes normalizarlo, o puedes usarlo como señal de cambio. Esta familia no era especial, no tenía ventajas ocultas, tenía las mismas dudas, miedos y limitaciones que tú. La única diferencia fue que decidieron mirarse de frente y hacerse cargo con honestidad. Y tú también puedes hacerlo. No mañana. No cuando mejore la economía. Ahora, desde el lugar donde estás. Tal vez no cambies todo de golpe. Y no hace falta. A esta edad los cambios sostenibles valen más que los cambios drásticos. Un pequeño ajuste consciente vale más que 100 promesas vacías. Si esta historia te tocó, es porque dentro de ti hay algo que todavía no se resigna. Algo que dice: no quiero vivir así para siempre. Escucha esa voz. No te está pidiendo sacrificios extremos. Te está pidiendo coherencia. Coherencia entre lo que ganas y lo que gastas. Entre lo que valoras y lo que priorizas. Entre la vida que llevas y la vida que deseas. Y déjame decirte algo importante. No necesitas hacerlo solo. Formar parte de una comunidad que piensa, reflexiona y decide con conciencia cambia todo. Aquí no se trata de competir. Se trata de acompañarse, de aprender juntos, de compartir herramientas reales, de recordar que la vida puede ser más liviana cuando hay claridad. Si sientes que esta historia te habló, es porque ya eres parte de este espacio. Un espacio para quienes no buscan atajos, sino sentido. Para quienes ya no persiguen apariencias, sino paz. Y si hoy estás dando lo mejor que puedes con lo que tienes, eso ya dice mucho de ti. No te rindas, no te castigues, no te compares, estás en el camino. Y cada decisión consciente que tomes a partir de ahora, por pequeña que parezca, es un paso hacia una vida más tranquila. Esta historia no termina aquí, continúa contigo. Toda historia que vale la pena no termina con una solución mágica, termina con una conciencia nueva. La familia de esta historia no despertó un día sin inflación, no recibió un aumento inesperado, no encontró una respuesta perfecta. Lo que encontró fue algo más duradero, una forma distinta de pararse frente a la vida. Aprendieron que la tranquilidad no llega cuando todo está resuelto, sino cuando sabes cómo responder a lo que venga. Ese es el verdadero cierre de este camino, porque la inflación seguirá siendo parte del entorno. Los cambios seguirán ocurriendo, los desafíos no desaparecerán, pero ahora ellos ya no caminan a ciegas. Cada mes cuando se sientan a planificar, no lo hacen desde el miedo, sino desde la claridad. No preguntan, ¿y si no alcanza? Preguntan, ¿qué es lo más importante ahora? Y esa simple diferencia sostiene todo. La paz que construyeron no es ruidosa, no se muestra, no se presume. Es una paz que se siente en los detalles,
en conversaciones más tranquilas, en decisiones sin culpa, en noches de descanso real. Eso es madurez. Entendieron que no se trata de controlar la vida, sino de ordenar lo que sí está en tus manos. Y cuando haces eso, incluso en un contexto difícil, recuperas algo esencial: la dignidad. Esta historia no fue contada para que admires a esta familia. Fue contada para que te veas reflejado, porque tú también tienes la capacidad de cambiar la relación que tienes con tu dinero. No desde la exigencia, sino desde el respeto propio. No desde la presión, sino desde la conciencia. Tal vez hoy no puedas resolverlo todo. Y está bien. La vida real no se construye en un mes. Se construye con decisiones pequeñas, repetidas con constancia. Si algo dejó clara esta historia, es que no necesitas ser perfecto. Necesitas ser honesto contigo mismo. Honesto para reconocer qué te pesa. Honesto para aceptar qué ya no quieres sostener. Honesto para decidir qué merece tu energía. Cuando haces eso, la vida se vuelve más liviana. Y ese es el tipo de alivio que ninguna subida de precios puede quitar. Este camino no es exclusivo. Es posible. Es humano. Y empieza cuando dejas de postergar la claridad. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque dentro de ti hay una búsqueda silenciosa de orden, paz y sentido. Y ese tipo de búsqueda merece acompañamiento. Por eso este espacio existe. Para compartir historias reales, para ofrecer herramientas prácticas, para recordar que no estás solo en este proceso. Aquí no prometemos riqueza rápida, prometemos algo mejor: conciencia, criterio y tranquilidad. Si esta historia resonó contigo, si te sentiste reflejado en algún momento, te invitamos a quedarte, a acompañarnos, escuchar otras historias, aprender a tu ritmo. Porque cuando compartimos experiencias el camino se hace más liviano. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad que elige vivir con claridad, incluso en tiempos difíciles. Aquí caminamos juntos, sin atajos, con respeto y con propósito. La historia continúa, y tú eres parte de ella.